Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a compartir juntos, que lleva por título La Gran Revelación. Vamos a estar a lo largo de 10 programas tratando de descubrir algo que nos va a resultar realmente sorprendente. Vamos a ver en primer lugar cuáles van a ser los títulos de estos 10 programas. El título del programa de hoy es Recibiréis poder. Realmente sugestivo, ¿verdad? Saber que vamos a tener poder. Eso es lo que todo ser humano parece aspirar por encima de cualquier cosa. Hasta incluso muchos sacrifican la felicidad por el poder. El tema siguiente tendrá por título El primer poderoso de la tierra. Continuaremos con el tema Pero hay un Dios en el cielo. Y aquí nos centraremos con un personaje llamado Daniel que nos va a dar mucho de esta gran revelación que vamos a compartir juntos. También hablaremos de los amigos de Daniel, cuando en el horno de fuego hablaron de que Dios podía librarles. Y veremos también algo muy interesante dentro de este contenido. También en nuestro quinto programa tendremos En ti reside el Espíritu Santo, una de las experiencias que vive Daniel en una de las grandes historias que registra el libro profético de la historia de Babilonia. Hablaremos del juicio a favor de los santos. ¿Qué significa un juicio celebrado a favor? Dos mujeres. Vamos a hablar también de dos mujeres que las vamos a ver claramente definidas en el libro del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo como nuestra gran revelación y despertados para vida eterna. Estos 9 programas que irán precediendo a uno que nos coronará, pero ese lo vamos a guardar como un secreto hasta el final. Así que para descubrir el gran secreto del último programa tendremos que ir viéndonos día a día para poder compartir juntos las bases de esa gran revelación que tendremos en el último programa. El tema de hoy, recibiréis poder. Voy a compartir con vosotros una imagen y me gustaría que me dijerais qué veis. El problema es que a través de la cámara yo no os voy a poder escuchar, pero imaginad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la parte y cuál es el todo de lo que estamos viendo? Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de una mosca. ¿Quién nos lo diría, verdad? Se trataba del ojo de una mosca. La cuestión es si realmente estamos seguros de lo que vemos. ¿Estás seguro de lo que ves? ¿Qué estás viendo ahora mismo aquí? ¿Qué vemos? ¿Un beduino? ¿Una anciana? ¿Qué vemos? Resulta que era una reina al revés, una princesa. Cualquiera nos lo hubiera dicho. O en estas dos imágenes. La imagen de nuestra izquierda, pues nos recuerda a un hombre tocando el saxofón, o quizás es el rostro de una mujer. En la parte de la derecha, por ejemplo, tendríamos la sensación de ver el perfil de un hombre con la mano en el pecho, cuando en realidad lo que estamos viendo es el soportal de una calle, un pavimento con adoquines, un perro tumbado en el pavimento y una pareja de campesinos que están debajo de la marquesina de esa puerta. Sin embargo, ¿quién diría, verdad? Parecía que estábamos viendo el perfil de un hombre. Veamos la siguiente imagen. Aquí parece que estas líneas están completamente torcidas. Nuestro cerebro quiere torcer esas líneas, cuando en realidad están rectas, perfectamente rectas. Hay una simetría perfecta en el paralelo
pero también en la verticalidad. ¿Cuál es exactamente el problema? Es que hay una simetría asimétrica entre uno y otro. Si lo viéramos todo en perfecta simetría, veríamos que las líneas son paralelas y que la verticalidad también está perfectamente definida. Así que, amigos, el problema no está en lo que realmente vemos, sino cómo interpretamos lo que vemos. Y estos paradigmas mentales son los que en realidad van a marcar la diferencia cuando nos toca interpretar lo que vemos, lo que escuchamos, incluso también lo que sentimos. A veces llegamos a ese punto de sentimiento de que cuando estamos en una sensación de desagrado, lo que nos está ocurriendo es malo, cuando no necesariamente el hecho de que algo nos esté molestando tiene que ser malo, o algo que nos esté resultando agradable tenga por ello que ser realmente lo mejor que nos puede pasar en la vida. Creo que estamos un poco de acuerdo, ¿verdad? Bien, veamos entonces un texto bíblico con el que me gustaría que pudiéramos introducirnos en el tema del poder. Esto que es tan anhelado, tan ansiado por tantas personas. Jesús, justo antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, este es un texto del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Quiero que veamos otro texto que parece entrar en contradicción con este que hemos leído. En Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Con eso sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que, vistos en contraste, nos encontramos con que en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos están en el aposento alto, asustados, Jesús ha muerto, están en el momento más dramático, su maestro ya no está entre ellos. Y ahora Jesús se presenta en el aposento alto y les dice que tengan paz. Y les promete algo importante: recibid el Espíritu Santo. Ellos se quedan tranquilos. Después nos encontramos en el momento en el que Jesús va a ascender a los cielos. Son los últimos instantes que está con ellos. Y les dice: recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Acaso se contradice la Biblia? Si en Juan les había dicho que recibían el poder, en ese momento estaban recibiendo el Espíritu Santo, ¿cómo es que después les dice que recibirán el poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Dónde está realmente la diferencia? En el primer caso, en el aposento alto, Jesús les está hablando del Espíritu Santo con nosotros. Cuando estamos en la escena de la ascensión, Jesús les está presentando el Espíritu Santo en nosotros. No, amigos, la Biblia no se contradice. Simplemente hay una gran diferencia, una diferencia realmente sustancial y sustanciosa entre tener el Espíritu Santo con nosotros o tener el Espíritu Santo en nosotros. En Mateo capítulo 26, Jesús está celebrando la Santa Cena con sus discípulos. Es el último encuentro familiar que va a tener con ellos. Acaban de terminar de comer en la Pascua. Y ahora Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Los discípulos no han entendido esas palabras. Quieren entenderlas.
hacen todo el esfuerzo por entenderlas. ¿Qué es realmente lo que Jesús nos está queriendo decir? No les quedan claros los conceptos, pero hay algo que sí que les queda claro. Y es que Jesús, cuando resucite, va a ir delante de ellos a Galilea. En el aposento alto parece que se sorprenden al ver a Jesús porque no han entendido muy bien qué es eso de poder vencer a la muerte. Pero ahí está Jesús, en el aposento alto. Después, Jesús marcha a Galilea y allí están con Jesús. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Lo sorprendente es que no están solamente los 11 apóstoles, hay 500 personas más. El Espíritu Santo les había movido a la acción. El Espíritu Santo con ellos había producido que 500 personas estuvieran en aquel lugar. Pero aquella experiencia no había sido suficiente. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero, ¿cuántos peros encontramos en los seguidores de Jesús? Pero algunos dudaron. Este es el gran drama. Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel mensaje había sido dirigido a los que dudaban. Cuando dudas, cuando no tienes las ideas claras, Jesús se dirige a ti con contundencia y te dice: mira, toda potestad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. No te preocupes, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas ninguna preocupación. Pero para que mantengas esa fe viva, para que tengas realmente el poder, tiene que pasar algo en tu vida. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que, además de tener al Espíritu Santo contigo, pueda estar en ti? Jesús les da una clave, y la clave que les da es: mira, en primer lugar, céntrate en hacer discípulos, en contarles a otros lo que realmente está pasando con tu vida. En segundo lugar, enséñales a que guarden lo que el Señor te ha enseñado a ti que guardes. Y a partir de aquí, no tengas ninguna preocupación, porque todo lo demás corre de mi cuenta. Por una parte, yo tengo todo el poder. Toda potestad me ha sido dada. Y por otra parte, tú enseña todo lo que has aprendido. Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos se habían interesado en pensar en las cosas que Él decía. Por causa de esto, su muerte les había sorprendido, y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Todo les parecía vago y misterioso. Esto es lo que nos cita Elena White en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Fijaos qué detalle. Por una parte, Jesús viaja con ellos desde el monte de Galilea, donde se ha encontrado, hasta el monte de los Olivos, desde el lugar del que ascenderá a los cielos, con un propósito claramente definido. Es interesante. Hay como 100 kilómetros y ahora Jesús va a estar con ellos durante 40 días. Entonces les abrió el sentido para que entendieran las Escrituras, nos dice el evangelista Lucas. Y les dijo: así está escrito, que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vosotros sois testigos de estas cosas. Bien,
Les abrió el sentido profético, en primer lugar, y por otra parte, les dio el testimonio de Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí es donde estaba realmente la clave. Ellos, desde el aposento alto, estaban con el Espíritu Santo. Sí, mi amigo, el Espíritu Santo no se va a retirar de ti, pase lo que pase. Porque Dios no te va a abandonar, sea lo que esté pasando en estos momentos en tu vida. Más aún, por mucho que estés pecando, por muy lejos que te estés yendo de la presencia de Dios, Dios va a permanecer contigo. Ahora, si de verdad quieres vivir una vida poderosa, si de verdad quieres tener poder espiritual, no basta con conformarte que el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo en nosotros es algo completamente diferente. Cuando estamos viviendo la experiencia de que el Espíritu Santo está dentro de nuestra vida, entonces nuestra experiencia cristiana es un imán. Nuestro carácter se asemeja al carácter de Cristo. Y entonces atraemos a los demás a una experiencia diferente. Y eso nos mantiene unánimes, juntos, en el Espíritu que solo puede venir de Dios, el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta era la experiencia a la que Jesús se refería cuando les dijo en Hechos capítulo 1 y versículo 8 que recibirían el poder en el momento en el que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Ese Espíritu Santo en nosotros es un espíritu de fe, un espíritu que nos transforma en humildes siervos de Dios. Hace de nosotros personas creyentes en todas las promesas de Cristo y nos ayuda a depender plenamente de su gracia salvífica cada día. Esta es la experiencia que Dios nos promete. Esta es la experiencia que nos prometió Jesús. La capacidad para aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Y este es el punto de partida para la gran revelación en nuestra vida. Implica arrepentimiento, un arrepentimiento que no es otra cosa que un regalo divino, un don del cielo, la capacidad para reconocer nuestra falta, sencillamente porque hemos recibido dentro de nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo, que ha iniciado un proceso de lavamiento dentro de nuestra vida. Por otra parte, también implica la entrega del yo que da paso a la voluntad divina. Y ya no eres tú quien vives, ya no soy yo quien vive, ahora es Cristo quien vive en nosotros. Esa fuerza renovadora, esa fuerza transformadora, esa fuerza que hace de ti y de mí alguien diferente. Por otra parte, también nos da el espíritu de sabiduría. Nos da la inteligencia, nos da el discernimiento espiritual, nos prepara para actuar bajo el temor de Dios y, lo más importante, para apartarnos del mal. De este modo, nos lleva a vencer el orgullo. Nos hace entender el propósito divino para nuestras vidas y nos conduce al Espíritu de verdad, que nos lleva a una experiencia personal con Cristo y algo que es maravilloso, la capacidad de relacionarnos con su palabra. Yo tengo aquí 2 libros y estaréis preguntándoos desde el principio del programa ¿por qué hay 2 libros? Bueno, son 2 Biblias.
pero esta es mi vieja Biblia, a la que le tengo un gran cariño y con la cual compartiré ese último tema de la serie de la que os hablaba al principio. ¿Sabéis? Ese espíritu de verdad implica conocer el carácter de Cristo y de las Escrituras. Implica que el amor de Dios tome posesión de nuestra alma. Y eso nos hace sentir que realmente somos hijos de Dios por adopción. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos hijos de las tinieblas. No estamos en este mundo por un accidente casual, porque nuestros padres un día decidieron tener un hijo. Estamos aquí porque somos voluntad de nuestro Padre Celestial. Tu corazón y el mío laten y nadie lo puede parar, porque es una realidad innegable que el Espíritu de Dios está en nosotros, además de estar con nosotros. Nos da un nuevo nacimiento. Ser cristiano, ser hijo de Dios por adopción, me hace comprender y entender que soy una nueva criatura en Cristo, que la experiencia cristiana no tiene que ver con una dimensión estrictamente física, o como algunos piensan, resultado del azar, de un accidente o de la evolución. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nacemos de nuevo cuando decidimos que el Espíritu Santo more en nosotros. Implica ser nuevas criaturas en Cristo. Implica comprender la justificación. Y lo más importante, inicia el camino a la santificación. ¿Qué es la santificación? Ser santo es haber sido apartado para Dios. Así que la nueva experiencia en Cristo, esa experiencia de experimentar el Espíritu Santo en nosotros, nos conduce a un camino de acercamiento constante y permanente hacia nuestro Padre. Sentir el calor del amor, la misericordia y la justicia de Jesús en nuestras vidas. También nos presenta el Espíritu de gracia. Nos da los méritos y los atributos de Cristo para la edificación del carácter y la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Y ese espíritu de gracia implica ese gran proceso de santificación, implica la recepción de los dones espirituales, implica compartir con los demás nuestra experiencia espiritual y por lo tanto nos hace testigos. ¿Sabéis? En el griego, la palabra testigo es martiria y es de donde procede la palabra mártir. Ay, si yo os preguntara hoy, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a morir por Cristo? Seguro que muchos de vosotros diríais, yo. De hecho, hay muchas personas que hacen peregrinaciones, el Camino de Santiago y, bueno, penitencias, porque están dispuestos a hacer cualquier cosa por Cristo. Bien, está bien. El asunto es, Cristo eso ya lo hizo. Sufrir por nosotros es cosa suya. Y Él esa parte ya la cumplió. Ahora nuestra parte es vivir por Cristo. Nos da también la experiencia del espíritu de la profecía. La capacidad de comprender esos libros que muchos no logran captar o no lograríamos captar por una experiencia en la que tratamos por nuestros medios de interpretar esa simbología bíblica. Solamente la experiencia del Espíritu Santo en nosotros puede darnos esa capacidad transformadora, ese valor
supremo de poder recibir el poder de entender el testimonio de Jesucristo de una forma que trasciende dentro de lo que es nuestra manera de vivir. Y este espíritu en nosotros es un espíritu de vida que nos libra del poder del pecado, nos libra del poder de la muerte y nos prepara para la vida eterna. Implica la transformación del carácter, implica un impulso hacia la meta final, implica un reavivamiento, implica una reforma. Quisiera presentaros una visión profética. Me gustaría que nos viéramos cada uno de nosotros en el libro del Apocalipsis, con nombre y apellidos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 9, 10 y 15. Quiero que veas ahí, escrito, impreso, negro sobre blanco, tu nombre. Dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Te ves ahí? Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con las palmas en sus manos, y aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estamos ante una dimensión que trasciende el intento humano por ser perfecto, trasciende el esfuerzo del corazón del hombre. Nos coloca en una dimensión completamente distinta. Guardar la ley no es una condición, sino la consecuencia de que el Espíritu Santo está dentro de ti. Tener el testimonio de Jesucristo es el resultado de que realmente ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Esta es la propuesta de la gran revelación. Esta es la propuesta para que puedas recibir el poder. El Espíritu Santo está contigo hoy, sea cual sea la realidad que estás experimentando. Pero el plan de Dios trasciende esa realidad. El plan de Dios pretende que el Espíritu Santo esté en ti para que tengas el poder. Nos vemos el próximo día.